En esta tercera sala de la exposición ingresamos en un ámbito más oscuro. Oscuro, digamos, a nivel de la sala, porque es una sala oscura, pero también oscuro a nivel de los acontecimientos o de las obras que nos están presentando esos acontecimientos aquí. Esta sala intenta dar cuenta de lo que fue el contexto específico de esos años, de la violencia, de la tortura, de la censura, de la marginación, de aspectos que fueron comunes, digamos, a lo largo de la década del 60 y que se fueron profundizando a partir de la mitad de ella, ya que en 1964 Brasil entra en un periodo de dictadura y en 1966 se produce la dictadura de Onganía en la Argentina. Todas las obras de esta sala de alguna manera dan cuenta de distintos aspectos de esa violencia, tanto social como política o institucional, y dan entonces una suerte de tono, digamos, de tono lúgubre, de tono un poco pesimista, que fue la contrapartida de esa especie de euforia vital que también fue parte de la década del 60 a través de la renovación de la vida cotidiana que produjo el arte pop y toda la renovación de la cultura y de la industria popular en su conjunto. Estoy ahora al lado de la obra de Charlie Esquirru. Charlie Esquirru, un artista que participó de las actividades del Instituto Di Tella, pero que siempre tuvo una perspectiva un poquitito más distante, digamos, de esa gran euforia que caracterizaba a la mayoría de los artistas que exponían en esa institución. Esquirru hablaba un poco de la violencia social, tematizaba algunos de los aspectos más preocupantes de esta década, y en esta pintura en particular introduce, digamos, una mirada, si se quiere, digamos, bastante amarga sobre lo que estaba sucediendo, pero también podríamos decir que realiza una suerte de premonición sobre ciertos acontecimientos que sucederían posteriormente. Por un lado, vemos esta figura que cae y que recuerda un poco lo que va a suceder luego en la dictadura, estos cadáveres que eran tirados desde helicópteros o desde aviones hacia el Río de la Plata. Y por otro lado, esta figura oscura con una silueta, digamos, que la va resaltando del fondo, también recuerda a ese siluetazo que se va a hacer posteriormente en la década del 80 como una forma de recordar a los detenidos desaparecidos y reclamar el retorno de la democracia. Si bien la obra, por supuesto, no hace referencia a ninguno de estos dos acontecimientos de forma efectiva, porque fue realizado mucho tiempo antes, hay en ella, si se quiere, una suerte de premonición de esos acontecimientos absolutamente duros que van a ser la consecuencia de estas primeras apariciones de unas ciertas dictaduras bastante restrictivas de la vida cotidiana y que van a dar el tono de todo lo que va a venir posteriormente hacia finales de la década del 60 y ya entrados en la década del 70 en su totalidad. Estas fotografías de Samer Makarios son del año 1961, un año en que este artista estaba participando de la exposición que dio origen a la otra figuración que se realizó en la Galería Peuser de Buenos Aires. Makarios participó de esa primera muestra con los artistas neofigurativos y luego se alejó de ese grupo para dedicarse a una obra personal. En 1961, realiza esta serie que se conoce como la serie del Matadero y que no solamente da cuenta de una actividad, digamos, común, digamos, de las que se realizan aquí en Buenos Aires, sino que también tiene su referencia en ese famoso libro de Esteban Echeverría que hace referencia a las relaciones entre unitarios y federales durante el gobierno de Rosas y la tortura política como una de las formas de relación entre estas dos facciones gubernamentales. Todo lo que vemos entonces a través de la violencia que se realiza sobre el cuerpo de los animales, de alguna manera es una metáfora de la violencia política ejercida sobre el cuerpo individual y social, y entonces, y en ese sentido, es como esta obra
en el contexto de la década del 60 puede leerse, digamos, no solamente desde el punto de vista de sus valores formales como fotografías, sino también desde el punto de vista de sus valores de denuncia social como parte de una realidad que se iba enrareciendo a lo largo de la década del 60. Sin embargo, si uno es capaz de realizar un recorrido a lo largo de la sala por ciertos puntos específicos, se va a dar cuenta también que no se habla exclusivamente de estos aspectos negativos, sino que también se propone una suerte de lectura crítica política ligada a la resistencia. Y esto se va dando a través de 3 obras en particular. Una es una de las primeras que se ven al ingresar a la sala, está en una vitrina, es una obra de Carlos Siglio, que empieza con la palabra luche, igual que en la sala 1, ¿no? Es decir, esta perspectiva del luche entonces nos invita a pensar lo que, digamos, las obras que estamos viendo en esta sala, pero desde la perspectiva de un posicionamiento ético y desde un posicionamiento que nos invita a mirarlas desde una cierta resistencia a verse invadido, digamos, por esta especie de apesadumbramiento que las obras nos proponen. Por otro lado, tenemos una bandera de Leoiticica que dice sea marginal, sea héroe, ¿no? Y que nos señala cómo dentro, digamos, de esta suerte de violencia del Estado se puede elegir un camino de la marginalidad como una forma de buscar alternativas a formas de vida que nos lleven a posicionarnos de una manera diferente frente a la realidad. Y por último, la obra de Carlos Alonso, que vuelve a introducir la figura del Che Guevara, nos vuelve a introducir esa figura del héroe de la guerrilla que intentó cambiar la sociedad y que, digamos, a través de una suerte de exaltación de su cuerpo nos vuelve a invitar a involucrarnos con sus ideas, a involucrarnos con su ideal político revolucionario y a pensar que existen otras alternativas a todo lo que estamos viendo aquí y que esas alternativas dependen de un posicionamiento, de una fuerte actitud, de esa actitud que nos proponía la primera obra cuando decía luche.